Las luces de Maine se apagan, pero las nuestras se encienden para recibir al soberano del miedo. Bienvenidos a Ficciones de Medianoche. Hoy nos adentramos en la mente del hombre que nos enseñó que el horror no viene del espacio, sino de la puerta de al lado. Para entender al monstruo, hay que entender al niño. Stephen King no nació en un castillo gótico, sino en la precariedad de los años 50 en Maine. Su padre Donald salió un día a comprar cigarrillos y nunca regresó. Dejó a su madre, Nellie Ruth Pillsbury, con una montaña de deudas y 2 hijos que criar. Esa figura materna, fuerte, trabajadora y a menudo al borde del colapso emocional, es el pilar sobre el que se construye toda su obra. King la veía trabajar en empleos agotadores para mantenerlos a flote, y esa ansiedad por el dinero, ese miedo que el coche no arranque o a que corten la luz, impregna cada página que ha escrito. Su romance con el horror no fue un accidente. De niño Stephen encontró una caja de libros de su padre en el desván. Eran antologías de terror de la editorial Arkham House y números de Weird Tales. Allí descubrió que el miedo era una herramienta poderosa, pero no se quedó solo en la lectura. Siendo un adolescente, junto a su hermano Dave, fundó Dave's Rack, una revista amateur hecha con una rudimentaria máquina de mimeógrafo. King escribía reseñas de películas de terror que veía en los cines del barrio, fascinado por cómo una pantalla en blanco y negro podía hacer que un teatro lleno de gente gritara al unísono. Al llegar a la Universidad de Maine, la situación no mejoró. Stephen era el chico de la ropa gastada y los anteojos rotos. Trabajaba en la biblioteca de la facultad por sueldos de miseria para poder pagarse los estudios en la universidad. Fue precisamente allí, entre estanterías de libros, donde conoció a Tabitha Spruce. Tabitha no era solo su compañera, era su igual. Se casaron poco después de graduarse en 1971, cuando lo único que tenían eran deudas y una fe ciega en el talento de Stephen. Vivían en una caravana. King trabajaba jornadas dobles en una lavandería industrial, un entorno que luego inspiraría su relato La trituradora, lavando sábanas llenas de sangre y fluidos de hospital por poco más de $1 la hora. Por las noches, escribía en una máquina de escribir portátil sobre una mesa plegable, con sus hijos llorando de fondo y la presión de las facturas médicas ahogándolo. Antes de Carrie, hubo muchos intentos fallidos. Escribió novelas como La larga marcha y Sword in the Darkness, que fueron rechazadas una y otra vez por las editoriales. King vendía relatos cortos a revistas para hombres como Cavalier para poder comprar antibióticos para sus hijos. Estaba al borde de la rendición. Entonces un día intentó escribir sobre una chica acosada en el instituto. Stephen, un hombre de 1,90 m, sentía que no podía entender la psicología femenina de una adolescente. Frustrado, arrojó las 3 primeras páginas de Carrie y las tiró a la basura. Si esa basura se hubiera sacado esa tarde, la historia de la literatura sería otra. Pero Tabitha las encontró. Las alisó sobre la mesa y le dijo: «Tienes algo aquí. Tienes que seguir. Yo quiero saber qué pasa». Ella lo ayudó con los detalles biológicos y sociales de ser una chica joven, y King terminó la novela. El resto es leyenda. Un contrato de $2.500 por la edición de tapadura que parecía una fortuna, seguido de una llamada telefónica
que le comunicó que los derechos para la edición de bolsillo se habían vendido por $400.000. King cuenta que al recibir la noticia se desplomó en el suelo. Lo primero que hizo fue ir a comprarle un secador de pelo nuevo a Tabitha. El chico de la lavandería acababa de convertirse en el rey. Pero como veremos en el próximo bloque, la fama traería sus propios fantasmas. Estás escuchando Ficciones de Medianoche. Es casi imposible contar cuántas adaptaciones cinematográficas tiene El Rey del Terror. Algunas son obras maestras, otras, bueno, el propio King prefiere olvidarlas. Pero hoy, en este viaje de algunos minutos por la pantalla de sangre, vamos a repasar 4 joyas absolutas. 4 películas que entendieron que el verdadero horror no siempre viene del espacio exterior, sino de las obsesiones humanas, el aislamiento o los traumas de la infancia. Empecemos en el puesto número 4, con la nostalgia más pura. Año 1986. Cuenta conmigo. Stand by me. Esta no es una historia de fantasmas. Está basada en la novela corta El cuerpo, de Buddy, publicada dentro de la mítica colección Las 4 estaciones. La trama es dolorosamente simple. 4 amigos de 12 años, Gordy, Chris, Teddy y Vern, emprenden una travesía a pie por las vías del tren en los bosques de Oregon para encontrar el cadáver de un chico desaparecido. Los personajes principales son inolvidables. La perlita de esta película: el director Rob Reiner quería que la tensión y el cansancio de los niños fueran reales. En la famosa escena donde un tren casi los arrolla en un puente colgante, las reacciones de pánico absoluto de los actores son genuinas. Reiner les gritó tanto detrás de cámaras para infundirles miedo real que terminaron llorando del susto. Cuando Stephen King vio la película en un pase privado, se retiró al baño a llorar a solas. Al salir, le dijo al director que era la mejor adaptación que jamás habían hecho de su obra. Subimos un escalón y en el número 3 nos encerramos en una cabaña nevada en Colorado. Año 1990. Misery. Adaptada de la novela del mismo nombre de 1987, esta película nos demostró que el terror no necesita monstruos, solo una fanática obsesiva con un mazo de madera. El protagonista es Paul Sheldon, interpretado por James Caan, un famoso escritor de novelas románticas harto de su personaje estrella, Misery Chastain. Tras sufrir un accidente de coche en una tormenta de nieve, es rescatado por Annie Wilkes, una descomunal Kathy Bates, que resultó ser su fan número 1. Todo parece una bendición, hasta que Annie lee el manuscrito de la última novela y descubre que Paul ha matado a Misery. Ahí empieza el infierno. La perlita que pocos saben. En el libro original de King, la escena del castigo es mucho más sádica. Annie no le rompe los tobillos a Paul con un mazo, le amputa el pie izquierdo con un hacha y luego usa un soplete. El director Rob Reiner suavizó la escena cambiándola por el mazo, porque temía que el público abandonara las salas de cine por el asco. A pesar del cambio, ver a Kathy Bates romperle las piernas a James Caan sigue siendo uno de los momentos más brutales de la historia del cine. Le valió a Bates el Oscar a Mejor Actriz, siendo la única película basada en un libro de King en ganar una estatuilla de la Academia en las categorías principales. En el número 2, una sorpresa para los que creen que King solo escribe terror. Año 1994. Sueños de libertad o The Shawshank Redemption.
Muchos espectadores ven esta obra maestra en televisión y no tienen idea de que nació de la pluma de Stephen King. Está basada en otra novela corta de las 4 estaciones, titulada Rita Hayworth y la redención de Shawshank. La trama sigue a Andy Dufresne, Tim Robbins, un banquero condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y el amante de ésta. Un crimen que insiste en no haber cometido. Dentro de la brutal prisión de Shawshank, Andy entabla una profunda amistad con Red, Morgan Freeman, el contrabandista de la cárcel. Es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, la paciencia infinita y el valor de la libertad. Aquí un dato curioso. La película fue un fracaso absoluto en taquilla. ¿El motivo? El público no entendía el título original de Shawshank Redemption y las distribuidoras no sabían cómo vender una película dramática carcelaria escrita por el rey del terror. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno gracias al mercado de los videoclubs en VHS y las nominaciones al Oscar. Hoy en día, sigue firme en el puesto número 1 como la película mejor valorada de la historia de IMDb, superando al Padrino. King demostró que sabe cómo rompernos el corazón sin derramar una sola gota de sangre. Y en la cima, el número 1 indiscutible, el miedo con mayúsculas, It. Tanto la icónica miniserie de 1990 con Tim Curry como las superproducciones de 2017 y 2019 dirigidas por Andy Muschietti. Basada en la monumental novela de 1986 de más de 1000 páginas, It es la obra cumbre del horror moderno. La trama nos lleva al maldito pueblo de Terry, Maine, donde un grupo de 7 niños marginados, el Club de los Perdedores, liderados por Bill Denbrock, se enfrentan a una entidad cósmica ancestral que despierta cada 27 años para alimentarse del terror de los niños, adoptando la forma de su peor pesadilla, Pennywise, el payaso bailarín. Existe una extraña e inquietante maldición numérica en torno a esta historia. En la novela se especifica que It regresa a Derry cada 27 años. Pues bien, la primera adaptación para televisión se estrenó en 1990. La nueva versión se estrenó exactamente 27 años después, en 2017. Además, Bill Skarsgård, el actor que dio vida al Pennywise moderno con esa mirada estrábica tan perturbadora, nació en 1990, el mismo año en que se estrenó la miniserie original, como si el mismísimo Pennywise hubiera programado los calendarios de Hollywood. King no hace simple cine de terror. Lo que hace en cada una de estas historias son radiografías perfectas de nuestros traumas infantiles, de nuestras culpas y de nuestros miedos más profundos. Quédense ahí, porque al regreso del corte, dos genios se ven las caras. La guerra fría entre Stephen King y Stanley Kubrick por los pasillos del Hotel Overlook. Ya volvemos con Ficciones de Medianoche. Seguimos escuchando Ficciones de Medianoche. No olvides suscribirte. Estamos de regreso en Ficciones de Medianoche. Si recién se suman, hoy nos estamos deslizando por los pasillos más oscuros de la literatura y el cine. Dejamos atrás la pantalla de sangre para adentrarnos en una de las guerras frías más fascinantes de la historia de la cultura pop. Un choque de trenes, dos mentes brillantes y egocéntricas que se vieron las caras en un tablero de ajedrez helado. La disputa entre Stephen King y Stanley Kubrick por la adaptación del Resplandor. Para entender este duelo de titanes, tenemos que viajar al principio, a mediados de los años 70. Stephen King acababa de publicar su tercera novela, El Resplandor, en 1977, y ya era el chico de moda en la literatura de terror. Mientras tanto, en Inglaterra,
el legendario director Stanley Kubrick venía de pegársela en la taquilla con Barry Lyndon. Kubrick estaba obsesionado con hacer una película que fuera un éxito comercial masivo, pero que al mismo tiempo fuera una obra de arte. Quería hacer una película de terror. Se dice que pasaba los días encerrado en su despacho, leyendo novelas de miedo una tras otra. Su secretaria escuchaba desde afuera cómo Kubrick tiraba los libros contra la pared a los pocos minutos de empezarlos, frustrado porque le parecían aburridos. Hasta que un día el ruido de los libros golpeando la pared cesó. Kubrick había empezado a leer El Resplandor. Quedó fascinado por la atmósfera claustrofóbica y sobre todo por el concepto del hotel como una entidad viva. ¿De qué iba realmente esa novela que atrapó al genio del cine? A diferencia de lo que muchos vieron después en la gran pantalla, el libro de King es una historia profundamente humana y trágica. Nos presenta a Jack Torrance, un maestro de escuela y escritor frustrado que lucha contra el alcoholismo y sus propios problemas de ira. Jack ama a su familia, pero arrastra la culpa de haberle roto el brazo a su pequeño hijo Danny en un arrebato de embriaguez. En un intento por salvar su matrimonio con Wendy y encontrar la paz para escribir su obra de teatro, acepta el trabajo de cuidador invernal en el Overlook, un hotel de lujo aislado en las montañas de Colorado que queda completamente incomunicado por la nieve. El motor de la novela no son solo los fantasmas, es la vulnerabilidad de Jack. El hotel no lo vuelve loco de la nada. Se aprovecha de sus debilidades, de su adicción y de su culpa, usándolo como un títere para atrapar a Danny, el niño que posee el resplandor, esa habilidad psíquica capaz de alimentar la energía malévola del lugar. Cuando Warner Bros. Compró los derechos, King estaba entusiasmado. El gran Stanley Kubrick iba a dirigir su historia, pero el idilio duró muy poco. Kubrick, fiel a su estilo de control absoluto, impuso sus propios requisitos. No quería que King escribiera el guión, prefería reescribir la historia a su antojo junto a la novelista Diane Johnson. Cuando llegó el momento del casting, empezaron las primeras grietas. Kubrick tenía claro a su protagonista, Jack Nicholson. King puso el grito en el cielo. Le suplicó a Kubrick que contratara un actor con cara de hombre común, como John Boyd o Michael Moriarty. King argumentaba que si ponías a Jack Nicholson en pantalla, el público sabría que estaba loco desde la primera escena, por esa mirada desquiciada tan suya, arruinando la caída gradual hacia la locura que tenía el libro. Pero Kubrick no escuchó a nadie. Para el papel de Wendy eligió a Shelley Duvall, buscando una apariencia de fragilidad extrema, muy alejada de la Wendy fuerte y protectora que King había diseñado. La relación entre ambos creadores durante la preproducción fue una tortura psicológica. Kubrick llamaba a King por teléfono a su casa de Maine a altas horas de la madrugada, ignorando la diferencia horaria con Inglaterra. King ha relatado que una noche, a las 3 de la mañana, Kubrick lo despertó para hacerle preguntas existenciales. Le dijo: «Stephen, creo que las historias de fantasmas son inherentemente optimistas, ¿no crees? Porque implican que hay vida después de la muerte». King, medio dormido, le respondió: «¿Y qué pasa con el infierno?». Hubo un silencio siniestro al otro lado de la línea y Kubrick solo dijo: «Yo no creo en el infierno», antes de colgar. Las peleas antes, durante y después del estreno en 1980 fueron brutales. King se sintió completamente insultado por la visión del director. Cuando la película finalmente se estrenó, el rey del terror no se guardó nada. Declaró públicamente que la película era como un hermoso coche de lujo, pero sin motor dentro. Odiaba que el Jack Torrance cinematográfico no tuviera un arco de redención. En el film de Kubrick, Jack no luchaba contra el hotel, simplemente era un psicópata reprimido
que encuentra una excusa para sacar el hacha. King llegó a decir que Kubrick transformó la historia en una tragedia doméstica con tintes misóginos, destrozando el personaje de Wendy al convertirla en una mujer sumisa que solo sabía gritar y llorar en lugar de la guerrera que se enfrentaba al monstruo en las páginas del libro. A pesar del odio visceral de King, que décadas después lo llevó a financiar su propia miniserie de televisión para hacerle justicia a su libro, la versión de Kubrick se convirtió en un pilar fundamental del cine moderno. El director cambió el final. El hotel no explota por la caldera como en el libro, sino que Jack muere congelado en el laberinto de setos, un elemento que Kubrick inventó porque los efectos especiales de la época no le permitían animar los setos con formas de animales del libro. El impacto de esa película ha dejado una huella imborrable en la cultura pop. ¿Quién no ha visto el homenaje en Toy Story con la alfombra del Hotel Overlook? O las gemelas, recreadas de forma idéntica en docenas de series y películas de animación? Directores como Guillermo del Toro, Martin Scorsese o el mismísimo Christopher Nolan han citado el uso del espacio y la simetría de Kubrick en El Resplandor, como una escuela de dirección. Películas como Hereditary de Ari Aster, El Faro de Robert Eggers o incluso la estética de la serie Stranger Things beben directamente de esta atmósfera gélida, donde el verdadero peligro no es un monstruo que salta de la esquina, sino el espacio que habitamos. Este es el duelo eterno, amigos. ¿Quién tenía razón? ¿El escritor que defendía el corazón y la humanidad de sus personajes? ¿O el director que sacrificó la calidez de la historia para regalarnos una obra maestra de simetría, terror psicológico y locura visual? Quizá la respuesta es que ambos ganaron, dejándonos una novela inolvidable y una película eterna. No se vayan, porque al regresar del último corte de la noche, nos metemos en el terreno de lo prohibido. La polémica real detrás de Rabia, la novela que Stephen King decidió quitar de las librerías del mundo. Ya volvemos a Ficciones de Medianoche. ¿Qué te parece este capítulo de Ficciones de Medianoche? Te leo en los comentarios. Estamos de regreso. Apaguen las luces y suban el volumen, porque nos estamos metiendo en la zona más oscura y restringida de la literatura contemporánea. Vamos a hablar de un libro fantasma. Una novela que, si intentan comprarla en una librería, no la van a encontrar. Está prohibida por decisión de su propio creador. Hoy, en nuestro bloque de cierre, abrimos las páginas malditas de Rabia. Para entender el origen de esta historia, tenemos que viajar al Stephen King adolescente. King empezó a escribir esta novela en 1965, cuando solo tenía 18 años y todavía iba a la secundaria. La tituló originalmente Getting It On. Cuando la terminó, la envió a una editorial, pero recibió un rechazo fulminante. El editor consideró que la historia era demasiado cruda, realista y peligrosa para la época. El manuscrito quedó juntando polvo en un cajón durante más de una década. ¿Cuándo vio la luz? En 1977, pero no llevaba el nombre de Stephen King. Se publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman. King ya era famoso por Carrie y El Resplandor y quería demostrarse a sí mismo y a la industria si sus libros vendían por su calidad o simplemente por el peso de su nombre. Bajo ese alter ego oscuro sacó a la venta Rabia, sin imaginar que estaba liberando un demonio. La trama es asfixiante y transcurre casi en su totalidad entre las cuatro paredes de un aula secundaria en Maine. El protagonista es Charlie Decker, un adolescente profundamente perturbado, cínico y lleno de una rabia existencial contra el mundo adulto. Un día, tras ser expulsado de la oficina del director por agredir a un profesor, Charlie saca una pistola de su taquilla, entra a su clase de álgebra
mata a tiros a la profesora y toma como rehenes a sus 24 compañeros de clase. Pero aquí es donde la trama se vuelve retorcida. La novela no es una película de acción. A lo largo de las horas de secuestro, el aula se transforma en una especie de sesión de terapia grupal macabra y surrealista. Charlie, usando su carisma y su manipulación psicológica, empieza a desnudar los secretos, las hipocresías y la miseria de cada uno de sus compañeros. Al final, se genera un alarmante caso de síndrome de Estocolmo. Los alumnos terminan empatizando con Charlie, viendo en él a un ejecutor de sus propias frustraciones reprimidas. Cuando la policía entra a rescatarlos, los mismos estudiantes defienden a Charlie y atacan al único compañero que se había negado a unirse al juego psicológico del captor. La ficción, amigos, siempre es un espejo del mundo, pero a veces el espejo se rompe y los fragmentos cortan vidas reales. En las décadas de los 80 y los 90, la realidad copió a la literatura de la peor manera imaginable. El libro empezó a ser el denominador común en una ola de tiroteos escolares en Estados Unidos. En 1988, un estudiante llamado Jeffrey Lynn Cox tomó como rehenes a sus compañeros en una escuela de California. Tras ser detenido, se descubrió que estaba obsesionado con la novela y la había leído docenas de veces. En 1989, Dustin Pierce hizo lo mismo en Kentucky. En 1993, Scott Pennington mató a su profesora de lengua y al conserje de su escuela en Kentucky. En su taquilla se encontró una copia de Rabia, analizada para un trabajo de clase. Y el detonante final ocurrió en diciembre de 1997, en la secundaria de Heath, Paducah. Michael Carnell abrió fuego contra un grupo de oración estudiantil, matando a 3 chicas. En su mochila los investigadores encontraron un solo libro, la edición recopilatoria de las novelas de Richard Bachman. Las implicancias para Stephen King al enterarse de esto fueron demoledoras. King no se escondió detrás del argumento "es solo ficción". Se sintió horrorizado, enfermo ante la idea de que sus palabras adolescentes hubieran servido como plano arquitectónico o fogueo para la mente de jóvenes reales. En un acto de responsabilidad ética sin precedentes, King llamó personalmente a sus editores y les dio una orden tajante: dejen de imprimir este libro, destruyan las copias que queden en los almacenes. Por eso hoy en día, Rabia sigue siendo un libro prohibido. No fue el gobierno que lo censuró, fue su propio autor. King prefirió perder miles de dólares en regalías antes que arriesgarse a que su obra fuera el disparador de otra tragedia. Esto nos deja sobre la mesa una reflexión incómoda. El arte es un arma de doble filo. Por un lado, tiene el poder legítimo de la denuncia, de visibilizar la salud mental de los jóvenes y el abandono del sistema. Pero por el otro, en una sociedad hiperconectada y saturada por los medios masivos, la ficción puede convertirse en fogueo, en un manual de instrucciones para mentes vulnerables que buscan la notoriedad que los medios otorgan a los monstruos. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la seguridad común? ¿La solución es la censura, aunque venga del propio autor? Quiero escucharlos. El debate queda abierto. Los leo en comentarios. Hemos llegado al final de este capítulo de Ficciones de Medianoche. Miren debajo de la cama antes de dormir. No porque haya monstruos, sino porque Stephen King nos enseñó que el monstruo podrías ser tú mismo. Gracias por acompañarme otra noche. Soy Víctor y esto fue Ficciones de Medianoche. Nos escuchamos en el próximo capítulo.